Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto entrar en comunicación con ustedes, cerrar la semana en este viernes 30 de julio. Estamos cerrando también el mes. Mañana se termina el séptimo mes del año y bueno, pues creo que hay a quienes se les está yendo lento porque pues como quiera que sea, la pandemia es respetada por muchas personas y no es respetada por muchas más, a pesar de el creciente número de contagios. Por tercer día consecutivo andamos arriba de los 19,000 contagios y poco a poco nos estamos acercando a los 500 muertos por día. De eso vamos a platicar con mucho gusto porque es siempre importante destacar aquello que nos puede causar un problema y pues si podemos resolverlo juntos siempre será saludable, más cuando estamos haciendo comunidad. Me parece que este es el propósito fundamental que nos ha servido como unión en este vínculo a través de Juan María Naveja Comunicación en Facebook. Por lo tanto, pues vamos a entrarle a los temas que son de peso, que son de mucha recurrencia, porque algunos, pues las últimas semanas han sido motivo de una gran controversia. Hace un momento estaba pensando yo, ¿qué le dirá un fanático, un admirador incondicional del presidente de la República a su hijo de 18 años, 19, 20, que por primera vez está concurriendo a las casillas de votación? ¿Qué le dirá en el momento en que le dice, hijo, hay que ir a votar el próximo domingo? Hay que ir a votar el próximo domingo para que los expresidentes que han traicionado al país sean juzgados. Y de buenas a primeras, de este mismo muchacho llega a la casilla, le entregan su boleta y resulta y sucede que lo que se encuentra este mismo joven es con una plantilla que está estableciendo lo siguiente, que reza lo siguiente. Ese mismo muchacho, su papá le dijo, vamos a ir a votar sí o no, si se juzga o no a los expresidentes. Y este mismo muchacho, que pues es apenas su primera incursión, tiene curiosidad por todo, y se encuentra con que el sí o el no es por la siguiente pregunta. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para comprender para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Este joven ve su boleta y, pues inquieto como puede ser, le puede decir a su papá, papá, pero eso no dice lo que tú me estás comentando. Ah, no, es que eso es lo que el presidente quiere. Ah, no, no, pero si el muchacho tiene un poquito de cultura general, va a decir, no, pero aquí no dice que se vayan a enjuiciar a los expresidentes aunque el presidente lo desee. Aquí lo que dice claramente, o sea, no le demos vueltas, porque de repente los oigo algunos colegas decir, bueno, no se den vueltas, es para los expresidentes. No engañen, no engañen. Lo primero es no engañen, aunque sean líderes de opinión y sean muy fregones, no, eso no dice. La pregunta habla de aquellos actores políticos del pasado, y es más, ni siquiera eso, ¿sí? La pregunta es muy no, de concreta, no tiene nada, pero no habla, es más, nunca cita en todo el texto a los expresidentes, ¿sí? Es si estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo acciones pertinentes con apego a la ley, el marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento, fíjense, ni siquiera de castigo, para aclarar que las decisiones políticas que se tomaron en el pasado por actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. Eso es
lo que determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se pregunte el próximo domingo. Eso es lo que se va a preguntar, ¿sí? Y ya si hay quienes quieren entrar a otro terreno, están mintiendo. Por eso les ponía ese ejemplo. Estoy hablando de una persona que es admiradora del presidente de la República y que lleva a su hijo, a su hija, a la casilla con el orgullo que tenemos los padres de llevar por primera vez a un hijo a que participe en un proceso democrático. Y le platicas, le puedes decir, oye, es la primera vez que en la historia de México se tiene una consulta ciudadana. Una consulta en la que se le pregunta a la población, a la ciudadanía, si si va a tomar una decisión de apoyar o de negar el apoyo para que se tome esta determinación. Si le dice todavía, dice, bueno, papá, pero es la primera vez que se hace esta consulta, pero no está. No, pero es que ve los espectaculares, ve en la jornada han sacado en primera plana. No, pero eso no es lo que se pregunta. ¿Sí? Esa no es la pregunta. Por eso les decía en el título de esta transmisión, no se dejen engañar, que no los engañen. Pero más importante, no engañen a los demás. No les digan a los demás que está ocurriendo lo que no va a suceder jamás. Jamás. Porque hay un elemento fundamental. La ley es para cumplirse, ¿sí? Y el primer obligado del país en que se cumpla la ley es el presidente de la República. Andrés Manuel López Obrador es el primero que debe acatar al pie de la letra esta pregunta. Es el primero que tiene la obligación de acatar la pregunta, ¿sí? Porque la ley así lo establece, ¿sí? Lo vamos a platicar con más detalle, con más elementos, como parte de lo que va a ocurrir el próximo domingo. Cada quien tome su decisión. El presidente de la República ha dicho que él no va a participar, que él no va a ir a votar. Así lo ha dicho López Obrador. Y si ya el primer mandatario da ese ejemplo, a veces uno quisiera que diera ejemplos en asuntos más importantes como la mascarilla, bueno, pero ya dijo eso, bajo esas circunstancias, yo les puedo decir, yo, Juan María Naveja de Anda, no iré a votar el próximo domingo. No voy a invitar a nadie que no vaya. No. A usted que me está acompañando, tome su decisión. Yo no voy. Yo no voy. Si mi hijo estará aquí, mi hijo viene aquí, ni a él le diré ve o no vayas. Si Juan María tiene la decisión el próximo domingo de acudir al centro de votación que le corresponda, pues yo lo respetaré. Lo respetaré como tal. Sé que no va a ir, también sé que no va a ir, porque lo hemos platicado, ¿sí? Pero es una decisión personal, no es criticable y que quede bien claro. Esto está siendo un fuerte golpe a la democracia por lo que representa el llegar por primera vez a la consulta popular. De eso platicamos un poquito más adelante. Yo les voy a agradecer que me den sus puntos de vista, que me den sus comentarios, que sigamos haciendo comunidad, robusteciendo este grupo que hemos formado ustedes y yo, y que es la comunidad Naveja, como ustedes la han calificado. Les voy a agradecer que inviten a más personas, que la repliquen, que la compartan, porque de repente pues se nos salió mucha gente porque ya no les avisaba Facebook que estábamos en estas condiciones, incluso se bloquearon algunas veces los enlaces, hubo un buen relajo, poco a poco vamos recuperando terreno, cosa que me da mucho gusto, porque pues realmente lo que queremos, ustedes y yo, es que el país vaya por el mejor rumbo posible. Yo creo que eso es lo que es el interés principal que nos debe regir como ciudadanos. Bueno, es un día también importante de hablar de lo que implica la seguridad, de lo que implica el tema del crimen organizado. Y es muy importante por la gira que realiza el presidente de la República este fin de semana por los estados de Sinaloa, Durango y Nayarit. Es importante porque, como comentábamos ayer, el presidente de la República estuvo hoy
en Badiraguato, Sinaloa. ¿Sí? Y fíjense lo que son las cosas porque lo hemos comentado aquí, yo se lo he dicho muchas veces. El presidente de la República no debe viajar en vuelos comerciales. Y no debe viajar en vuelos comerciales porque pone en riesgo a los ciudadanos que van en ese avión. Siempre existe un riesgo. ¿Ustedes creen que los mandatarios de todos los países tienen escoltas? Toda una estrategia de vigilancia, supervisión y de cuidado de esa persona no es gratuito, ¿sí? Un presidente siempre puede ser objeto de una desestabilización, de un ataque. Que el presidente le haya funcionado el asunto del avión presidencial es una cosa. Nada más que México tiene un montón de naves. Como hemos visto, los aviones que se han usado para trasladar a Evo Morales, como los aviones que se han utilizado para mandar materiales a Venezuela, como los aviones que se han utilizado en las últimas semanas para enviar suministros a Cuba, son aviones de la Fuerza Aérea Mexicana. Y no solamente eso, porque cada gira de este fin de semana, de los fines de semana del presidente, casi siempre, mientras el presidente va volando en una línea comercial, sea Viva Aerobús, Volaris o Aeroméxico. Viva Aerobús no le gusta a la princesa porque dice que es medio chafona, eso es lo que dice. El otro día tuvo que volar a Hermosillo y no le gustó la demora de 5 horas, qué delicada. Los que estaban acompañando a Pío López Obrador iban en Aeroméxico y se tardaron 10 horas en poder salir, según reportó Amado Avendaño, quien fue una de las víctimas de esta demora. Bueno, pero es otra cosa. Entonces, en esas giras, mientras el presidente vuela en línea comercial, el equipo militar, el equipo de las Fuerzas Armadas, va en un avión de las Fuerzas Armadas. Si ya López Obrador va a ese lugar, ¿por qué no se va con los generales? ¿Por qué no se va con el almirante? Si de todas maneras ya va un avión, de esa manera evita el riesgo. A ver, cuesta, ¿eh? Aunque sean 2, 3 o 5 boletos que se paguen, eso cuesta. Eso le cuesta al país. Pero le costaría más un atentado. Sería lamentable y que fuera en un avión de esos grandes en donde puedan ir 150 personas y que haya un bombazo, que haya quien derribe el avión en el que va el presidente López Obrador. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque en esta ocasión el presidente está utilizando helicóptero para trasladarse entre los 3 estados, lo cual a mí no me parece mal, a mí me parece correcto. La Secretaría de la Defensa Nacional tiene muy buenos helicópteros, a pesar de que en helicóptero, fueron del gobierno del Estado de Puebla. Del Estado de Puebla se mataron la gobernadora y su esposo, el exgobernador. En un helicóptero se mató también el exsecretario de Seguridad con Vicente Fox. Se mató el secretario de Gobernación de Felipe Calderón. Y en el caso de Muriño, no, él murió en un jet muy cómodo, muy bonito, pero ahí fue donde se mató Juan Camilo. O sea, no fue en ese caso. Entonces el presidente debe viajar en ese tipo de naves. Tienen helicópteros Puma muy potentes, y no solamente potentes, muy bonitos, muy cómodos, adecuados para los traslados de ese tipo de personajes. Pero da la casualidad de que aunque vaya en ese tipo de aviones, en ese tipo de naves, el riesgo es latente. Recuerden ustedes que los cárteles de la droga, los cárteles usan un tipo de armamento, la famosa que es de 50, no me acuerdo cómo se llama, pero es un tipo cañón que derrumba helicópteros. ¿Sí? Entonces, ir a una zona caliente, como puede ser Badiraguato. ¿Saben ustedes cuántos habitantes tiene Badiraguato? Menos de 4,000. Menos de 4,000. Y López Obrador está yendo a supervisar carreteras entre Badiraguato y Guadalupe y Calvo. ¿No sería conveniente que el gobernador
que está por terminar su función en Sinaloa, supervisara eso, o el presidente municipal. ¿Qué diablos tiene que hacer el presidente de la República en esas zonas, por mucho que se estén utilizando recursos apoyados por la Federación? Sí. Ayer les platicaba, de acuerdo a una nota informativa, en la cual Raimundo Riva Palacio señalaba que Rafael Caro Quintero, quien nació en Badiraguato, construyó una carretera entre Culiacán y Badiraguato, ¿sí? 80 kilómetros. Eso lo construyó, según explica Raimundo, y esa es la distancia. Pero ciertamente, como lo dice el presidente de la República, está usando el helicóptero porque transportarse a los puntos que va a supervisar carreteras le tomaría cerca de 14 horas a bordo de vehículos. Por eso les digo, qué bueno que de estos pasos ya lo ha hecho, en la cual ustedes, aquella famosa gira por Tabasco, en donde no se mojó los pies, en donde no se resfrió afortunadamente con el clima que estaba imperando en su tierra natal. Bueno, está bien, ya ha usado los helicópteros, ahora lo estaba usando. Entonces ya no hay pretexto para que no se transporte en naves de la Fuerza Aérea Mexicana o de la Armada de México, de la Fiscalía también sería de riesgo. O sea, todo ese tipo de detalles. Cuando hay un equipo de seguridad profesional, y en México hay algunos muy profesionales, pero a veces son rebasados por las órdenes de sus jefes, los mandatarios, y acuérdense que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en México es el presidente de la República. Por lo tanto, redondeando todo esto, el presidente hoy estuvo por la mañana en Badiraguato y está continuando con esta gira que les estoy mencionando entre Sinaloa, Durango y o llega a Nayarit el domingo venidero. Ese es el recorrido que va a seguir y esto nos lleva a muchas implicaciones que voy a comentar con ustedes en el curso de la transmisión, así que me da mucho gusto que me den sus puntos de vista. Y miren, antes de entrar a sus comentarios y al tema de la gira del presidente de la República, este tuit me llamó muchísimo la atención. Es un tuit de Adrián Levarón. Dice López Obrador que abrazos no balazos. Para enfrentar la violencia es más eficaz. ¿Qué tal que se va un mes a vivir a Aguililla? Es lo que establece. Mis lentes no los encuentro por aquí, ahorita me los busco. Dice, ¿qué tal que se va un mes a vivir a Aguililla, a Reynosa, a cualquier lugar donde se han dado masacres? O se vaya con los buscadores, todos sin seguridad. Al regreso vemos si opina lo mismo. Fíjense qué interesante que venga esto de una persona que perdió parte de su familia en una masacre, perdió nietos bebecitos, perdió hija, perdió familia. Qué interesante el tuit de Adrián Levarón. Se los vuelvo a leer. Dice López Obrador que abrazos no balazos. Para enfrentar la violencia es más eficaz. ¿Qué es más eficaz? Eso de abrazos no balazos para enfrentar la violencia. Y se pregunta, ¿qué tal que se va un mes a vivir a Aguililla, que traslade los poderes, que lo puede hacer si lo solicita, si lo conduce, que se vaya a vivir un mes a Aguililla, a Reynosa, a cualquier lugar donde se han dado masacres, o se vaya con los buscadores, todo sin seguridad? Al regreso vemos si opina lo mismo. Vean la pregunta, ¿eh? La pregunta es contundente y la está haciendo Adrián Levarón. Ahí se las dejo para que ustedes también la reflexionen. También ustedes, a ver qué opinan. Yo, créanme que de las cosas que a mí me pueden mucho es pensar lo que debe sufrir una familia como la familia de los Levarón, que ha sufrido unas pérdidas de esta naturaleza. Creo que es penoso. Creo que, déjenme contestar esto porque tengo una entrevista en un ratito más, y aquí va. Les decía, debe ser durísimo que asesinen a parte de tu familia sin deberla ni temerla,
La verdad, yo en el caso de los Levarón creo que han sufrido un golpe durísimo, durísimo, y no porque ya pasó el tiempo, esto es, esto es muy doloroso, es muy duro. Este, entonces, pues voy entonces a sus comentarios que me están formulando. Muchísimas gracias por darme sus puntos de vista. Déjenme nada más llegar a eso porque estoy en dos, tres pistas al mismo tiempo. Y vamos a los comentarios que ustedes están formulando esta noche, que ya son varios. Está Mayela Iturriría Alvarado, muchísimas gracias Mayela. Carmen Robles Gil, maestra, ¿qué tal? Carinita Guadalupe Pardo también ya está aquí saludándonos. Está Lourdes Barragán, María del Carmen Ortega Aspeitia, Marilú Campos Rico, David Rodríguez Moedano, saludos, gusto escucharte. También está el comentario de Adolfo Merchant Islas, sablazos, no balazos, esa es buena. También nos dice Alejandro de Silva, un fuerte abrazo a todos, muchas gracias. Está el comentario de Ana Isabel Herrera, buenas noches, comunidad aquí presentes desde Ciudad de México, que tengan un excelente fin de semana, no voto al domingo. Carlos Guillermo Smite también nos está saludando, gracias como de costumbre. Federico Delgado, no voto. Juan Rivero, saludos. Juan María Naveja, aquí seguimos firmes hasta el final. En esa andamos y las vamos a seguir. Dice Lourdes Barragán, no me deja compartir la transmisión. Sí, es lo que les digo, que nos han puesto ciertos bloqueos, yo no sé por qué, pero nos han puesto ciertos bloqueos para poder hacer este tipo de trabajo de acercamiento. Dice Juan Carlos Camacho, mi querido maestro Juan María, muy buenas noches en espera de que sea lunes para escuchar cómo el CACA se lanza contra el INE y contra todos los que no vamos a votar en esta consulta bizarra. Ya lo escucho tachándonos de conservadores, neoliberales, fifís e hipócritas. Dice además Juan Carlos que no queremos perder privilegios y por ello estamos a favor de la corrupción y la impunidad. Quizá por ello él decidió irse a Badiraguato a darse unos baños de pureza. No, hombre, Juan Carlos, hay mucha gente que especula con otras razones. Carmina Castillo Ricardes, buenas noches a todos. Igualmente está el comentario de Carinita Guadalupe Pardo, si el presidente tiene los pelos de la burra en la mano, que lo haga sin necesidad de consulta alguna, porque la ley se aplica, mas no se consulta. Así es, Carinita. Rafa Dávila, también buenas noches. Adriana González, ¿cómo estás, Adriana? Saludos desde Guadalajara, muy amable. Dice igual, Carmen Robles Gil nos dice que no pueden enlazarse con otros, no pueden compartir la transmisión. Maru, a ver si nuestra gente que nos asesora en esto, pues nos puede dar alguna solución. Juan N. Hernández, buenas noches, comunidad pensante y no sumisa, maestro Naveja aquí presente. Allí me quedo para entrar a los temas que vamos a abordar, particularmente esto que estamos hablando, lo relativo a la gira del presidente de la República. Déjeme nomás responder esto. Muy bien, déjeme ponerle muy bien. Muy bien, ahí está. La gira del presidente de la República por Badiraguato. Desde Badiraguato viaja en helicóptero hacia Tamazula, Durango. Esta es la información detallada. Como lo había adelantado el presidente López Obrador, se subió este viernes por la tarde a un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana para dirigirse a Tamazula, Durango, donde encabezará la inauguración de un cuartel de la Guardia Nacional en ese municipio. A las 12:50 el helicóptero despegó de un terreno cercano a las instalaciones del Mando Especial de Badiraguato. No sé qué mando especial puede haber en Badiraguato, en donde dominan, pues ya saben ustedes quiénes son los que dominan esta población. Ayer en Palacio Nacional adelantó que parte de esta gira que realiza por Sinaloa, Durango y Nayarit la haría por helicóptero, pues indicó que le llevaría 14 horas realizar estas visitas de supervisión de construcción de caminos por la zona del Triángulo Dorado. Para que no vayan a inventar, porque tienen muy buena invención, mucha capacidad inventiva, voy a hacer parte de esta gira en helicóptero porque también tengo 3 días. Y bueno, pues esto es
lo que ya ocurrió. Vamos a escuchar lo que respondió cuando le plantearon si no pensaba en las implicaciones que tiene el que por tercera ocasión vaya a la tierra del Chapo y de Caro, lo que está representando. ¿Sí? Esto es lo que le preguntaron en la conferencia de prensa y el presidente de la República respondió lo siguiente. El gobierno que represento estuviese pensando en la represión, en la tortura, en la guerra, en el mátalos en caliente, en las masacres, pues entonces sí, habría preocupación. Pero no, nosotros vamos siempre a respetar la vida de todos. Y esa mística está en las Fuerzas Armadas. Se está avanzando mucho en ese propósito. Por eso nos criticaron también mucho cuando se dio la orden de dejar en libertad al hijo de Guzmán Loera aquí en Culiacán. Yo tomé la decisión. ¿Por qué? No quisimos arriesgar al pueblo. No queremos la violencia. Y esto no se entiende. Los autoritarios fascistoides quisieran resolver todo. A ver, voy a parar aquí la grabación del presidente de la República, porque si a él le da por recordar este episodio, hay que recordar que fue una pésima estrategia la que se ejecutó. Fue una pésima estrategia la que se ejecutó. Eso no lo perdamos de vista. ¿Qué fue lo que sucedió? Que elementos de la desaparecida Policía Federal fueron quienes detectaron la casa donde se encontraba Ovidio. Se sumaron elementos del ejército. López Obrador iba de gira a Oaxaca. ¿Sí? Él iba de gira a Oaxaca. Nunca en las siguientes horas hubo contacto con él. Y se lo recuerdo porque el propio Donald Trump lo estaba buscando y no lo encontraba. El presidente de Estados Unidos no lo pudo encontrar. Las cosas se complicaron por la forma en que se quiso hacer el operativo. Hay quien dice, y esto es rumor, tómenlo como rumor, pero así se ha escrito, que la razón fue que los chapitos habrían señalado que si no lo liberaban iban a revelar el financiamiento que aportaron a la campaña presidencial. Eso es lo que se dice. Luego se dijo que el riesgo era que incendiaran Culiacán, que se produjese un enfrentamiento que atacara a toda la población. El problema fue de estrategia. Ahora bien, la ley es muy clara y precisa en este sentido. La ley establece sin duda que aquel funcionario público, el presidente es un funcionario público, dice el almirante que los que no son militares son corruptos, no sé si estaba incluyendo también al presidente, eso dijo el secretario de Marina. Bueno, cualquier funcionario público, como el presidente de la República es funcionario, no debe ser sancionado, palabras más, palabras menos, debe ser sancionado si da las facilidades para liberar a un delincuente. Y en el caso de Ovidio, la detención obedecía a una solicitud de extradición de Estados Unidos. López Obrador lo está diciendo claramente, lo está diciendo sin límites y aunque nadie se lo pregunte. A ver, esta aclaración la hizo porque el ejército se lo exigió. ¿Sí? Porque ya se estaban involucrando a elementos del ejército y como él cree que no le va a llegar un día la justicia, que no va a llegar un presidente como él está atacando a Felipe Calderón, él cree que no le va a llegar un día y por eso hace este tipo de declaraciones. No quisimos arriesgar al pueblo, no queremos la violencia. Y esto no se entiende. Los autoritarios fascistoides quisieran resolver todo con el uso de la violencia. Y todavía hay quienes cuestionan. Pues tengo mi conciencia tranquila. Porque cuando pedí el informe de lo que podía haber sucedido, iban a perder la vida más de 200 inocentes. Según la estimación que se hizo en ese momento. Y dije no. Bueno, pues ahí tienen ustedes. Él dice que asegura
que él dijo que no. Todo indica, porque recordarán ustedes que el entonces secretario de Seguridad, el actual gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo, aseguró que el grupo que estaba analizando la estrategia tomó la decisión de liberar a Ovidio. Eso lo dijeron ellos. O sea, acuérdense, todo esto sucedió con Ovidio. Sí, o sea, lo que pasa es que cuando uno está dejando pasar el tiempo, suponen que la memoria flaca como es, se nos van a pasar las cosas. Y bueno, si López Obrador dio la orden, puede llegar el momento en que llegue una autoridad que lo obligue a responder de todo esto. Mario Di Constanzo dice en Twitter, pregunta a la 4T, Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, ¿es buscado por la ley o se tendrá que hacer una consulta próximamente? Esa es la pregunta que formula Mario Di Constanzo en su Twitter este día. Antonio Garci Nieto, el excelente cartonista, sí saben que en Badiraguato los que se encargan de la seguridad del presidente son los narcos. El narco estado a la venezolana, es lo que escribió en Twitter Garci Nieto. Es lo que está señalando. Y ahora miren, dice por ejemplo el ex embajador de México en Cuba, político, un hombre de gran trayectoria como es Ricardo Pasco Piers, muy preocupantes dos símbolos del actual presidencial mexicano. La visita hoy a la guarida del cártel de Sinaloa en Badiraguato y el envío de salvamento a la dictadura cubana. Colocan a México en el camino equivocado de ser cómplice estatal del crimen y la represión. Muy puntual, lo dicho, lo señalado por Ricardo Pasco Piers con respecto a esta gira, que pues ahí tienen ustedes suficiente información de lo sucedido a este respecto. Ahora bien, vamos a más comentarios de ustedes que me acompañan. Poncho Bautista Pérez dice buenas noches, saludos desde San Andrés Tuxtla, Veracruz. Muchas gracias. También tenemos el comentario de Juan Armando García, quien nos dice, si hubiese delitos que perseguir debe ajustarse a la ley. Además, si fuese así, hay delitos que prescriben por el solo transcurso del tiempo. Sabe la gente, es ignorante y las usa como siempre. Esto que dice Juan Armando es la realidad, ¿sí? Nadie, en este caso, nos puede anticipar de qué se podría acusar a Salinas de Gortari. Porque López Obrador fue diciendo dos, tres cosas, por haber llevado a México al terreno neoliberal. Ese no es ningún delito, ¿sí? Si hay otras acusaciones, lo más probable es que ya prescribieron, tanto en los sexenios de Salinas de Gortari, de Zedillo, de Fox y en una de esas hasta los de Calderón, ¿sí? Entonces, como dice Juan Armando, si en todo caso hubiese delitos que perseguir, y si los hubiese, entonces el presidente está incurriendo en una irregularidad por no cumplir con su obligación de llevarlos a la justicia. Joe Martínez, qué mañosos son. Están las fotos de los expresidentes y ni un nombre está. Oiga, ¿qué no se supone que votaron por el Cacas porque fue su promesa de campaña? El terror que le tiene a Calderón, y para lavarse las manos le va a echar la culpa al pueblo menso y retardado. A ver, Joe, no está el nombre de los expresidentes. Yo planteaba esta pregunta, y aquí tenemos gente muy brillante que nos puede dar luz. Yo planteaba hoy en Twitter lo siguiente: ¿qué pasaría si uno de los expresidentes presenta una querella por el uso de su imagen? Porque pudiera ser que algunos tengan bajo registro su imagen, o el uso irregular de su imagen. No sé qué es lo que pudiera suceder, por eso lo pregunto. Se lo pregunto a los abogados, ¿sí? Aquellos que saben de propiedad intelectual. Pueden en un momento determinado presentar una querella porque su imagen ha sido utilizada para una campaña irregular. Eso es lo que hay que pensar y analizar también
en medio de todo esto. O sea, ya tenemos claro, tenemos más que claro hasta este momento que la consulta no es vinculatoria con el actuar de los expresidentes. Eso creo que ya lo tenemos más que claro, ¿sí? Entonces, para que no tengamos dudas a este respecto, y bueno, sigo con sus comentarios. También, a ver, vamos ahora. Dice Carmen Robles Gil, dice, aquí no vamos a ir, esto es para la consulta. Dice Juan Carlos Camacho, dice, atendiendo a la pregunta de la consulta ciudadana, ¿para qué perder tiempo con los gobiernos anteriores? Vamos a emprender proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en años pasados, 2020, por los actores políticos Andrés Manuel López Obrador, Hugo López-Gatell, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas, falta de atención y medicamento a niños con cáncer y manejo irresponsable, omiso, negligente y criminal de la pandemia. No nos vayamos tan atrás, comencemos con los actos de corrupción que en este gobierno se están cometiendo y que esta consulta sea la pauta para que a partir de este momento se aplique juicio contra los criminales arriba citados. Juan Carlos, yo pienso lo mismo que tú. Y agregaría, ¿sí? Allí está, Juan Carlos está hablando de la pandemia y de la falta de medicamentos. Como la pregunta establece, actores de los años pasados, o sea, el 20 ya es año pasado, ¿sí? Y agregaría Tlahuelilpan, agregaría lo de Ovidio que estamos comentando. O sea, todos estos casos son posibles para enjuiciar al actual presidente de la República y aparte parte de su equipo de gobierno. Entonces, allí, esto es lo que establece la pregunta, hay que tenerlo bastante claro para que sepamos de qué estamos hablando frente a toda esta situación. Marilú Camporrico dice, yo Marilú Camporrico no voy a votar. Víctor Manuel Tejeda, buenas noches comunidad, y se queja del INE por no promocionar sus mentiras, pero no es el INE, son sus mentiras y burlas al pueblo que lo tienen bajo el rating. A ver, eso que dice Víctor Manuel es muy importante. Ahí me voy a quedar, Maru, para presentarles algunos datos que son muy claros de qué es lo que significa con respecto a la dichosa pregunta de la consulta y para que tengamos la información clara. Esto lo informa hoy en El Financiero Raimundo Riva Palacio, dice, la verdad relativa en este régimen, la manipulación política es la marca de la casa y la despliega con impunidad. Contra lo que ha dicho el presidente, el INE sí promovió la consulta. En total, fíjense ustedes, en total, a través de 3,499 emisoras de radio y televisión difundieron 377,833 spots promocionales y cerca de 800,000 pautas en las redes sociales, al margen de los casi 7,000 espacios de publicidad exterior y alternativos y decenas de inserciones en diarios en todo el país. Les pregunto, ¿esta plataforma, esta estrategia de difusión, les parece poca cosa para promover la consulta? Para que cuando López Obrador quiera criticar al INE que no la promovió lo suficiente, pues allí está. Imagínense ustedes, 377,000 spots fueron los que se escucharon. Y todo esto sin aportarle al Instituto Nacional Electoral recursos para poder atender la petición de esta consulta ciudadana. Entonces, para que esto que nos decía Juan Carlos, el lunes nos van a estar queriendo dorar la píldora a este respecto y pues no se vale que lo vayamos a permitir nosotros, ¿sí? Y vamos ahora con Diego Fernández de Ceballos, quien dice, el próximo domingo se orquestará una degradación institucional y democrática. Ya lo he dicho, las consultas ciudadanas son un instrumento importante y necesario. Sin embargo, esta cae en lo peor de la política mexicana y en su Twitter, esta es la voz del jefe Diego Fernández de Ceballos. Vamos a escuchar. Entrando al tema de la consulta del próximo domingo,
decirlo también claro y fuerte, al costo que sea. Es un procedimiento gubernamental perverso y corruptor. En primer término, debe quedar claro que nadie discute las bondades de la figura jurídica llamada consulta ciudadana. Es un instrumento de alto valor democrático. Eso lo reconoce todo el mundo. Lo inadmisible es la prostitución que está haciendo el gobierno con el procedimiento que se llevará a cabo próximo domingo. La pregunta parece redactada por Cantinflas. Es una parrafada que no dice nada ni conduce a nada. Habla de investigar decisiones del pasado, sin precisar cuáles decisiones y de qué tiempos. Y deben de ser atribuidas a actores políticos, pero no identifica a qué actores políticos refiere. Habla de posibles víctimas y debemos de suponer que igual son 2 o millones. Habla de investigar, pero no identifica al eventual investigador. La tal consulta es perversa, degradante, jurídicamente inútil, políticamente corruptora y nos costará más de 500 millones de pesos. Tartufo seguirá siendo una matraca ensordecedora, claro, mientras le llega el momento de rendir cuentas, pero la consulta es un ruido más de este sujeto. Es lo que dice el jefe Diego Fernández de Ceballos y lo que les decía, el presidente pareciese ignorar que va a llegar un momento en que va a dejar de ser presidente de la República, ¿sí? Y bueno, pues quiero subrayarles lo que dice Diego como abogado que es, como un hombre de leyes, pero no solamente que es un hombre de leyes, es un político que conoce perfectamente de qué se trata cuando se utiliza un instrumento tan importante como es la consulta ciudadana, y esto es lo que nos dice. Degradante, jurídicamente inútil. Me fui, debo ser un poquito más atrás. Aquí es. Poner que igual son 2 o millones. Hace de investigar, pero no identifica al eventual investigador. Escuchen. La tal consulta es perversa, degradante, jurídicamente inútil, políticamente corruptora y nos costarán más de 500 millones de pesos. Tartufo seguirá siendo una matraca ensordecedora. Ya saben ustedes que Diego le llama Tartufo al presidente de la República. Ya algún día platicamos de esta figura que particularmente se usa como figura teatral y que bueno, pues lo utiliza normalmente el jefe Diego cuando se refiere al presidente de la República. Pero esa es otra opinión bastante clara y contundente con respecto a la consulta. José Antonio Crespo dice, les voy a presentar primero lo que el líder de Morena, el partido del presidente, Mario Delgado, dice: Morena buscará crear comisión para juzgar a expresidentes sin importar los resultados de la consulta. Eso es lo que dice Delgado. Y el maestro José Antonio Crespo responde, es decir, la consulta no era imprescindible, se podía iniciar investigaciones sin la consulta. Y también queda demostrado que 500 millones de pesos fueron tirados a la basura. Así, la austeridad republicana. Una excelente reflexión del maestro José Antonio Crespo, que pues ahí lo estoy poniendo a su consideración, tal y cual se está mencionando. Entonces, para redondear, les vuelvo a poner la pregunta, para que aquellas personas que van llegando a este momento de la transmisión lo tengan claro. ¿Qué es lo que dice la pregunta en la consulta del próximo domingo? Esta es la pregunta que se va a formular, que se van a encontrar. Esa es una copia tal cual de la boleta que les van a entregar en las casillas. ¿Estás de acuerdo o no?
en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas, ¿sí o no? Eso es, ¿sí? Cuando tú vayas a votar, vas a votar sí o no por esto. Nada de que los expresidentes ni siquiera están en eso, ni siquiera está López Obrador como presidente, pero sí está como actor del pasado, porque acuérdense que fue jefe de gobierno, y como jefe de gobierno del Distrito Federal, trae varios temas que pudiesen también ser motivo de todo esto. Entonces, vamos redondeando esto. Si tú vas a querer votar, estás en todo tu legítimo derecho, pero no vayas a engañar a nadie, sobre todo no engañes a los tuyos, sobre todo no engañes a quienes tienen la ilusión de ser parte de la historia, parte de la democracia de México. Lourdes Barragán dice, el Cacas ahora resulta que se va con todo contra el INE porque no da difusión al circo de la consulta. Está furioso el macuspano. Y esto, miren, me lo puso Maru, es un estupendo, esto que les voy a presentar, un estupendo gráfico, una estupenda producción de Rictus que vamos a ver a continuación. Déjenme ampliarla para que ustedes la puedan ver. Está bastante buena, ¿eh? ¿Qué les parece? ¿Va de nuevo? Va de nuevo. Vamos a regresarlo para que ustedes lo puedan ver nuevamente. Aclara Maru que esta excelente producción nos la hizo llegar la maestra Carmen Robles Gil. Entonces, maestra, muchísimas gracias, y como siempre, pues valoramos mucho que ustedes nos estén dando este tipo de apoyos, porque pues simplemente enriquecemos lo que venimos haciendo. Y ya que entramos a este paréntesis, hoy es viernes que SB Champ hace su producción. La de hoy, como todas, de verdad son buenísimas, como todas son muy buenas. Ustedes la pueden ver en YouTube, la pueden ver en Twitter, la tiene también en Instagram. Pero, ¿qué les parece si vemos lo que hoy nos presentó en redes sociales SB Champ? Que está de veras, regálense, mide un minuto con 7 segundos, regálenselo para que puedan ustedes verla, disfrutarla, porque está de verdad muy buena. Y como tengo otros datos. Señor, según un estudio realizado en la Universidad de Wichita, se ha comprobado que con sus otros datos el país estaría de maravilla. Es por eso que con nuestro grupo de aspiracionistas hemos creado un software. ¿Qué dijiste? Un programa con el que podremos accesar a su mente para recopilar esos otros datos. Moleculín, proyecta la imagen de mis lentes. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos a su mente. Señor. ¿Hay alguien aquí?
¿Me escuchan? Moleculín, no está jalando. Es como si el señor tuviera la mente en blanco, ¿verdad, señor? ¿Señor? ¿Qué les parece? Este es Rodrigo Sánchez, SB Champ, así se hace llamar en las redes sociales. Y como siempre les digo, vamos a verla de nuevo porque amerita la gloria de la repetición. Como tengo otros datos. Yo tengo otros datos. Señor, según un estudio realizado en la Universidad de Wichita, se ha comprobado que con sus otros datos el país estaría de maravilla. Es por eso que con nuestro grupo de aspiracionistas hemos creado un software. ¿Qué dijiste? Un programa con el que podremos accesar a su mente para recopilar esos otros datos. Moleculín, proyecta la imagen de mis lentes. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos a su mente. Señor. ¿Hay alguien aquí? ¿Me escuchan? Moleculín, no está jalando. Es como si el señor tuviera la mente en blanco, ¿verdad, señor? ¿Señor? Ahí tienen el TikTok, es Rodrigo SB Champ, su Instagram es @Rodrigo SB el Champ, su Twitter es @Champ Sánchez y YouTube Rodrigo SB Champ. Él es quien produce este excelente trabajo que los viernes lo disfrutamos mucho. A mí me gusta mucho el trabajo que ha hecho, de verdad, porque le debe significar muchas horas de producción, mucha creatividad. Está haciendo un gran trabajo y ya es de varios meses, ya es de varios meses el caudal de videos que ha desarrollado, que ha realizado. Y bueno, si a ustedes les parecen interesantes, bueno, pues allí ya les he pasado esto que produce Rodrigo SB Champ. Vamos a más comentarios de ustedes que nos acompañan en la transmisión de hoy. Muchas gracias, como siempre, que se estén molestando con sus comentarios. Teresilla Caus dice: no votaré. También nos escribe Luis Antonio Prado: buenas noches, presente y atento como siempre. Bricia Espinoz dice: buenas noches a todos, ven y escuchan interesantes comentarios, no participen en estupideces del cacas, no al voto. Eduardo Pérez: buenas noches comunidad, mi familia y yo no votaremos y varios amigos tampoco lo harán. Saludos desde Chiapas. Santa Fuentes dice que ya llegó, que bueno, muchas gracias. María Guadalupe Pérez Arriaga: buenas noches a todos, excelente fin de semana. Candelaria Llanes: buenas noches, el asunto es muy maquiavélico, la gente no saldrá a votar, le conviene al presidente, así tampoco se le enjuiciará a él ni a nadie. Susana Espinosa Juárez: puro circo lo que hace el presidente, la ley no se consulta, se aplica. Juan Anaya: buenas noches comunidad, línea 12, ni perdón ni olvido, castigo a los responsables, cómplices y encubridores. Como de costumbre, en cada transmisión recordamos, el 3 de mayo no se olvida. La tragedia de la línea 12 del metro hay que mantenerla siempre en la conversación porque nos quieren jugar al olvido. Pati Medina: buenas noches Pati, ojalá te recuperes. Ojalá todo salga bien, cuídate muchísimo, no te preocupes. López Obrador va a andar por tu tierra, va a andar allá por Tepic. Ya ves que le gusta mucho ir a Tepic, le encanta ir a Nayarit. Y bueno, pues así que Pati va a andar por allá. Mario Guerra: joven abeja y comunidad pensante, además de ser muy congruente en mi punto de vista, los únicos imbéciles que van a ir a votar el próximo domingo serán los que no saben leer, porque el texto de la ponencia nunca pide votar por el juicio de los expresidentes. Efectivamente, Mario, ese es un hecho. Marta López: buenas noches, mi querida comunidad inteligente, maestro Juan María, hermosas damas y gentiles caballeros, un saludo fraternal para todos. María del Carmen Ortega Speitia: Juan María, yo no creo que a eso vaya ese loco, tiene que reunirse con el sustituto de su jefe. Hilarión Aguazzi Vaquero:
yo no voy a votar por algo que el presidente no realiza, todo lo quiere a su modo y conveniencia, que se dedique a trabajar, y si los anteriores presidentes son culpables y tiene pruebas, adelante, que la justicia se encargue de ellos. Más claro no se puede decir. También gracias a Gloria Naveja. Alejandra Aureoles, hola a todos. María Edith García, el INE hace una excelente labor sin recursos y para ese circo, continuación del circo mañanero. Claudia Guerrero nos da las buenas noches. Fran Libra, ese señor que anda de gira se habría de quedar en su casa un fin de semana, ni la señora Betty lo soporta. Yo siempre me pregunto, los que tenemos familia, los fines de semana tratamos de aprovechar el fin de semana para estar con los hijos, con la esposa, pero pues quién sabe. Tei Menge dice, buenas noches, gracias por saludar a mis perritos todos los días, Juan María. No, pues un saludo para los peluditos, mi querida Tei, con mucho gusto. Gerardo Navarrete, buenas noches, Juan María, saludos y saludos a todos. Tei tiene 6 cachorritos para que ustedes den una idea de la calidad de nuestro público con el cariño que tiene para los seres vivos. Juan Carlos Camacho, la Barrett, gracias Juan Carlos, la Barrett es efectivamente esa arma que derriba helicópteros y que ya hemos tenido algunas tragedias producto de su uso. Pilar Velázquez, sí, hay que votar, pero a este narcogobierno. Mari Reyes, buenas noches comunidad, nosotros en esta casa no vamos a ir a la farsa del domingo y esos viajes tan sospechosos a Badiraguato dan mucho que pensar. Pero dice el presidente que no. Piolín Santos, buenas noches, dice llegando tarde, bienvenido Piolín. Mel Madrigal, maestro, abra su canal en YouTube, aquí se está trabando mucho. Recuerde que Facebook está al servicio del bananero de Palacio. Tengo canal de YouTube, no lo hemos hecho simultáneo por el delay que hay. Produce un retraso en la voz. No lo hemos hecho, pero pues Mel, lo vamos a hacer. Yo tengo mi canal y de hecho esta transmisión se pasa a YouTube en cuanto se termina. No en cuanto se termina, al día siguiente nuestro equipo que nos asesora en la materia de redes lo sube. Pero Maru, pues ahí está la sugerencia, vamos, ya nos lo habían dicho, tanto Pauliña como Miguel y Karenina nos habían dicho ya desde hace mucho tiempo que valorásemos la posibilidad de que fuera por YouTube. José Rodríguez Jauregui, señor Naveja y comunidad, en esta votación vamos a ver cuántos de votos tiene el estómago de Palacio. Yo no votaré. Eso es lo que nos está diciendo. Vigasi Gasic dice buenas noches a todos y de paso feliz fin de semana. Muy amable, gracias. Juana Monroy, saludos maestro Naveja y comunidad pensante, es de risa el siquiera pensar en votar el domingo. Isaura PB, buenas noches aquí presente, dice gracias por las verdaderas noticias. Raquel Díaz, no voto. Carlos de Aquino Castillo, buenas noches, caso omiso a la consulta del 1 de agosto. Muchas gracias también por el comentario, Juana Monroy. Ya leí el comentario. Raquel Díaz, no voto. Esa es lo que había dicho. Judy Gordillo, y si votamos al sí para poder exigir luego qué pasó o será una trampa con esto, ya no se sabe. No sirve de nada. No sirve de nada, Judy, por lo siguiente. Para que sea vinculatoria la pregunta que se está formulando, debe de participar por lo menos el 40% del padrón electoral, que de casi 94 millones, pues saquen ustedes las cuentas, tendrían que ser unos 35 millones de votos a favor, pero ¿van a vincular con qué? O sea, ¿cuál va a ser la vinculación que se va a dar? Pues es que no hay ninguna fórmula en este sentido. Dice Lourdes Barragán, no votaré y no votaré, es lo que dice Lourdes Barragán. También el comentario de Angelis Sam, dice que hicimos quimios sí, consulta no. Muy buena, Teimen G, no ir a votar este domingo, no le hagamos el jueguito al austero, entre comillas, de Palacio. Gracias, Tei. Germán Torres, buenas noches, dice yo no voto para que ese es un circo de loco López Obrador, es lo que dice Germán. José Rodríguez Jauregui, esta votación vamos a ver cuántos de votos tiene, así ya lo habíamos leído también. José Guadalupe Alarcón,
yo tampoco no voto por algo que no vale la pena. Piolín nos dice, le comento un caso que vi enfrente de mi casa, llegó una camioneta a poner una lona que decía, aquí se depositará los votos, pero la señora de la casa la quitó. Muy bien, muy bien, muy bien hecho por la señora de la casa. Manuel Isea saluda. Karinita Guadalupe Pardo dice, en Tamazula, Durango, también hay mucho narco y no es fácil llegar. De hecho, es mucho más complicado que llegar a Badiraguato, ya que es en la mera sierra. A mí me da miedo ir por aquellos lugares porque no son nada seguros. De hecho, se tiene que pedir casi permiso para pasar a Tamazula, Karinita, como en muchos lugares del país, en donde hay que pedir permiso a los grupos delincuenciales. José Guadalupe Alarcón, cada quien tiene su precio. Gracias por el comentario y nos agrega también a esto, Karinita, que yo viví el Culiacanazo y no es verdad que iban a incendiar la ciudad. Ellos atacaron a los soldados, iban contra ellos y la ciudadanía nos encerramos en las casas, pecho a tierra, porque había balazos por todos lados, pero era entre soldados y narcos, no iban en contra de nosotros los ciudadanos. Ahí tienen la precisión de cómo lo ve la gente. Tocayo dice, ¿cómo es posible que vayas a votar si el mismo AMLO dijo que él no irá a votar y si fuera votaría en contra? Eso es cierto. Vigasi Gasic dice, ahora resulta que le importan las vidas porque no le importan las de niños y otros con cáncer, de VIH, renales, los de COVID, violencia de género, etcétera, etcétera, que son cientos de miles, no 200. Eso es cierto. Qué buen apunte de Vigasi Gasi. Manuel Isea, lo que hizo, dice, es sujeto de acción legal, está en la ley de funcionarios públicos. Por otro lado, me tranquiliza eso de que tiene conciencia, pensé que no. Dice, es sarcasmo. Sí, lo entendemos, Manuel, también lo entendemos. Lourdes Barragán, uy, qué considerado 200, en la pandemia van aproximadamente 600,000 y esto no le preocupa al Cacas. Alicia Valles nos está dando a tole con el dedo, el peje va a ser el presidenciable. Marilú Campos Rico, el presidente siempre incurre en irregularidades, es lo único que sabe hacer. Don Rubén Rubio, un saludo desde San Diego, California, y no me extiendo más porque ya han pasado varios días que no me puedo conectar con su programa, a lo mejor necesito una nueva unidad para poder hacerlo. No, nos están bloqueando, yo percibo que todos estos grupos que analizamos con seriedad lo que está pasando en el gobierno de López Obrador, pues nos van bloqueando, van utilizando, pues es que todo esto se maneja. Dice, no olvidemos el 3 de mayo, salud. Así es, don Rubén, y él con mucha frecuencia nos lo está recordando. Gracias. Irma Sánchez de Movellán, ¿por qué los civiles no son de carne de cañón? Xóchitl Marín, los solovinos dicen que la consulta es para que nos acostumbremos a la democracia y que el pueblo sea participativo. No necesitamos de ensayos. Eso no se necesita. La elección del 6 de junio fue un excelente proceso electoral. Gracias, Xóchitl. Porfirio Cuautle, hola, buenas noches. Solo los tontos van a salir a hacer el ridículo de votar. Bueno, Memo Palencia Botello, felicidades a mi Juan María, su periodismo es realmente democrático, gracias. Manuel Isea dice, yo hoy todavía en la tarde me chuté un video en vivo en YouTube analizando la consulta y donde gente del INE invitaba a votar a la ciudadanía. Gracias, Manuel, y bueno, gracias a todos ustedes que están participando con sus comentarios. Miren, hay algunos que nos aportan mucho, por ejemplo, Paco Rubalcaba dice, no hay información importante sobre la consulta ciudadana. Esta consulta se está haciendo de acuerdo a la Ley Federal Electoral para que sea vinculante y tenga validez jurídica. Por eso la está organizando el INE. Para que la consulta sea vinculante es necesaria una participación mínima del 35% del padrón electoral. Dice, por eso AMLO está tan desesperado pidiéndole a la gente que participe en esa consulta. Si no es vinculante, no importa el resultado, la consulta no procederá jurídicamente. Si participas, aunque sea para anular tu voto, aunque sea para contestar no a la respuesta, aunque sea para escribir inga tu chadre, AMLO, en la boleta estás avalando la consulta y se abre el precedente para que el 35% del padrón electoral, dice... para que el 35%,
del padrón electoral. Esto es que aquí que enredé. El 35%. Si no estás de acuerdo con la consulta, no participes. No le des a AMLO el gusto de validar su populismo. Si esa consulta no llega al 35% de participación, entonces no habrá justificación para seguir con consultas como estas en el futuro. Di no a la consulta, di no a AMLO. Muchas gracias por el comentario y todos estos detalles, Paco, que nos han servido de mucha orientación. También tenemos el comentario, como de costumbre, de don Margarito Fajardo. Dice, tuve muchos problemas para entrar al programa, no sé qué estará pasando. Pues lo que le estaba comentando, tristemente, yo que quisiera decirlo, yo lo noto, nosotros lo notamos en cómo les han ido cerrando las puertas para poder entrar a los comentarios. Memo Palencia, felicidades Juan María. Ya lo había comentado. Van a decir ustedes que como dice felicidades, lo repito, no. Yolanda Griera López, en vez de hacer esa consulta que costará más de 500 millones, debería comprar medicinas y vacunas. Nos saluda también Luzma Libertad, gracias. María Guadalupe Pérez Arriaga, no votar es una burla, no votar es una burla. Don Teodoro Méndez, espero que las urnas no estén embarazadas por Morena y los del crimen autorizado son capaces de todo. Saludos, comunidad pensante. Muchas gracias a don Teodoro. Blanca Alicia Cantú Garza dice, buenas noches, ¿qué tal si los mexicanos que queremos hacer una aportación desde 1 hasta 5 por los millones de mexicanos que no votamos por este gobierno y hacemos una encuesta para llevar a juicio a AMLO, a Gatell, por la falta de medicamentos y mal llevada la pandemia, aparte de la línea 12 y muertos por el huachicoleo? Vigasi dice, es buenísima la idea. También dice, ella dice que es muy bueno el dices. También Marilú Camporrico, esto que les transmitimos, eso nos permite. Bueno, pues entonces vamos con Jerónimo Sandoval. Todo el tiempo tiene otros datos, pero son puras mentiras. Mi Gasi, que excelente se ve champ. Dice Raúl Garza Fuentes, buenas noches, comunidad Naveja. Nos saluda desde Durango. Allí me quedo, Maru, porque también hay que seguir con los temas que les tenemos preparados para hoy. Miren, esto me lo pasó Maru y lo voy a pasar a ustedes, que es el TikTok sobre Sammy, el amigo de Derbez, que alguna vez grabó esto. Con una vida celestial, una vida ya mejor que aquí. O sea, ya no le duele nada. No, pues aquí estaba, que me duelen los pies, que me duele la mano, que me duele la nariz, que me duele la boca, que me duele la cabeza. Pues aquí de todo sufría. Allá no, allá va a estar mucho mejor. O sea, con Diosito, con los ángeles, una vida celestial, una vida donde ya no hay dolores, como aquí en este mundo, ¿no? Aquí, pues, la tierra, pisamos tierra, allá vamos a pisar gloria, mucho mejor. Sí, que estar aquí en una vida terrenal, ¿no? O una vida celestial. Es muy diferente. Estar aquí y estar allá, con Diosito, con los ángeles. Y ya se nos fue. Ahí tienen ustedes, esto fue lo que alguna vez grabó Sammy y que pues reprodujo Eugenio Derbez, este cómico que falleció este día después de algunas semanas de estar en estado grave. Bueno, pues también vamos a otros temas que les tenemos preparados y particularmente les quiero abordar lo relativo al comentario que hacían ustedes con respecto a López-Gatell. ¿Por qué? Porque esta grabación ya tenía yo días que les quería transmitir. El subsecretario López-Gatell aseguró que no hay evidencia científica que demuestre que la variante Delta de COVID sea más agresiva que otra. Escuche esto que dijo López-Gatell y que de verdad es de las cosas que uno, de verdad no puede creer que vengan del irresponsable que está al frente de la lucha contra el COVID. En otras ocasiones, las variantes genéticas del virus SARS-CoV-2, ninguna de ellas, ni siquiera la Delta, que ha sido la más popular en los medios, se ha demostrado que sea más agresiva, más virulenta, que tenga mayor posibilidad de causar enfermedad grave o la muerte. Hay alguna información científica todavía de poca robustez, insuficiente,
que sugiere que es más transmisible. Se ha estimado 60% más transmisible, pero no necesariamente eso quiere decir que es más agresiva, que tiene mayor propensión a causar la muerte. Entonces, es muy notable en otras ocasiones. Ahí tienen ustedes las palabras de López-Gatell, absurdas, absurdas, tanto así que ayer Alejandro Aguirre, el periodista veracruzano, escribió en el periódico El Universal a este respecto y lo tituló La secreta junta en que AMLO increpó a López-Gatell. Fue una reunión horrible para Hugo López-Gatell. El tema era la tercera ola de contagios y de qué forma combatirla. Más allá de lo que se dijera públicamente, se trató de una junta especial con algunos integrantes del gabinete, los VIP, encabezados por el presidente López Obrador. Pasó lo que nunca. AMLO golpeó en la mesa e interrumpió al subsecretario para exigirle que les hablara claro y sin palabras adornadas. «Me tienes cansado», le dijo, y todos callaron. Nunca antes el tabasqueño se había referido de esa manera a López-Gatell en alguna reunión. Y es que el encargado de manejar la pandemia en nuestro país dejó claro ante todos los ahí presentes que carecía de estrategias contundentes para contener el aumento en los contagios. En la reunión no asistió Claudia Sheinbaum, tampoco Marcelo Ebrard. Pidieron permiso al presidente para enviar un representante de confianza, pues ninguno de los dos quiso escuchar a López-Gatell. Me brinco en unos párrafos. Dice, que López Obrador habría dicho: te voy a seguir respaldando en público y ante los adversarios, pero quiero decirte que esto no tiene pies ni cabeza. En este momento yo decido que las clases se reanudan en agosto y también que las vacunas para menores de edad no serán prioridad. Hayas dicho lo que hayas dicho, cada vez menos gente te cree. No hagas que yo sea uno de ellos, fue lo que dijo López Obrador, según este relato que está señalando, que está presentando Alejandro Aguirre, que presentó ayer en el periódico El Universal. Y bueno, pues ustedes ya escucharon a López Obrador decir que llueva, truene o relampaguee, él va a ir porque se reanuden las clases y que presenciales, ¿sí? Las clases presenciales es lo que ha venido diciendo. No quiero que se nos acabe el tiempo porque hoy voy a cortar un poquito más temprano. Tengo una participación en el noticiario de mi amigo Salvador García Soto a las 10 de la noche con 10 minutos y tenemos que preparar algunos detallitos, pero no quiero irme sin leer esto que escribió hoy el maestro Sergio Negrete Cárdenas en El Financiero. AMLO y su nueva derrota. Como rey Midas a la inversa, ya saben ustedes que el rey Midas todo lo que tocaba lo convertía en oro. Si es a la inversa, es todo lo que toca lo convierte en lo que produce el estómago. Andrés Manuel López Obrador transforma en basura el oro que toca. Un instrumento de consulta popular, mecanismo de democracia participativa, estamos hablando de la consulta, lo transformó en burla. Un ejercicio pictero que aportará un antecedente negativo a esta clase de ejercicios ciudadanos que en otras naciones, destacadamente Suiza, es un potente instrumento para manifestar la voluntad popular. El que ambiciona pasar a la historia como el gran transformador lo hará como un hombre que destruyó la democracia buscando polarizar a la sociedad. Porque lo que refleja la consulta es el rencor que carcome al inquilino de Palacio, quien se sentía destinado a dirigir los destinos de la nación y lo logró. No puede perdonar a aquellos que cree que quisieron obstaculizarlo en su senda a la grandeza. Mientras hacía la campaña interminable, acumulaba odio al tiempo que sumaba derrotas. Su imaginario fraude de 2006 tiene un perpetrador, Vicente Fox, y al usurpador que se benefició ocupando su lugar, Felipe Calderón Hinojosa. Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, junto con Peña Nieto, representan el neoliberalismo que el presidente tanto detesta y que ha jurado desterrar. La Suprema Corte igualmente pasará a la historia por haber permitido el revanchismo obradorista, aunque evidenciando lo burdo del ejercicio.
en quienes descansa la última interpretación de las leyes, optaron por generalizar la pregunta y la mostraron en su patetismo. En una redacción farragosa se pregunta a la ciudadanía si debe aplicarse la ley. Morena, con la bendición presidencial, se ha obstinado en seguir hablando de los expresidentes, endilgando a cada uno un imaginario delito para ser juzgado. Quizá el más patético ha sido el caso de Salinas de Gortari, al que se acusa de fraude electoral en 1988, cuando el orquestador de la caída del sistema electoral hoy funge como director general de la Comisión Federal de Electricidad. Pero Manuel Bartlett se debe estar riendo ante la ironía de la situación y quizá Cuauhtémoc Cárdenas haciendo coraje por una nueva burla a su persona. A Ernesto Zedillo se le acusa del Fobaproa, esto es, de salvar al sistema bancario nacional en medio de un colapso económico. El gobierno que de facto ha condenado a muerte a miles de personas por la falta de medicamentos oncológicos se atreve a señalar a Enrique Peña Nieto por Ayotzinapa y a Vicente Fox por lo ocurrido en Atenco. La propaganda del partido, de quien es asiduo visitante de Badiraguato e hizo al ejército rendirse en Culiacán, presenta a Felipe Calderón como cabeza de un narcogobierno. A medida que se adentra en su gobierno, López Obrador se mantiene en una fantasía crecientemente lejana. En sus planes sexenales, la elección intermedia iba a traer una rotunda victoria gracias a un gobierno extraordinario en lo económico y social. Una aplastante mayoría legislativa que validaría juzgar a sus predecesores y quizá le permitiera la reelección o extensión de su mandato. Creyó poder llamar a su consulta al mismo tiempo que la cita electoral y así hacer campaña y dinamizar sus bases. Cierra diciendo el maestro Sergio Negrete: los millones que se necesitan para hacer vinculante la burla no estarán allí. Y ya los personeros del presidente culpan al INE. Sí, al INE, de lo que será un desastre. La consulta pitera será un símbolo más del fracaso obradorista, una muestra del profundo abismo entre los sueños guajiros de un mesiánico y la terca realidad con el precio pagado por la nación entera. Excelente el artículo del maestro Sergio Negrete Cárdenas en el periódico El Financiero, publicado hoy. Lo pueden leer en el portal del Financiero, lo pueden leer allí a gusto. Nos dice Francisco Briones, muy bueno lo de SB Champ, dice lo mismo Marilú Campos Rico, dice Manuel Isea, fenomenal el Champs, el pensamiento de López Obrador, dice es en blanco. Alejandra Aureoles, a mí también me gusta mucho, eso es lo que coincidimos todos. Nos comenta Victoria Merino, yo no votaré, es una loquera. Irma Sánchez de Movellán, cuando el río suena, agua lleva. Jacqueline Batarse Amar, hola, todos tenemos que estar listos, mejor para la revocación de mandato. Esta consulta no tiene ningún caso. Buenas noches. Ana Santillán nos desea una buena noche y nos manda bendiciones también. Muchísimas gracias. Equiner Sumón Cifra, para los de cuarta no hay que olvidarse de su 3 de mayo ni su 10 de mayo. Raúl Garza Fuentes, si la consulta no tiene éxito, según Morena, será culpa del INE, como quiera quieren acabarlo, no lo permitamos. Concepción Márquez nos saluda desde Baja California. También muchas gracias, Ana Santillán. No olvidemos lo de la línea 12, ni a los 27 fallecidos pedimos justicia. María de los Ángeles Sirena nos saluda desde León, Guanajuato. También Abigail Vasconcelos Castellanos nos está saludando. Muchas gracias por su participación. Alejandra Aureoles, a mí sí me gusta por Facebook, o que sea los dos, YouTube y Face. Lo vamos a tratar en el equipo técnico. Memo Palencia nos saluda, Memo Palencia Botello desde Guadalajara. El doctor Guillermo Romero dice: Juan María, la gira de esta semana del Peje es la gira de los dos amores. Ay, doctor, se lució. Uno en Badiraguato y el otro en Tepic. Dice la pobre Betty con su berrinche. Se lució, doctores, se lució. Manuel Isea, ni el INE tiene idea de cómo vincularla si es que vota el 40% del padrón.
PPCM, buenas noches comunidad, saludos, pero que no se olvide los niños con cáncer, el cáncer de mama y la línea 12. Alejandra Aureoles, si bloquean porque a mi mamá, si bloquean porque a mi mamá no le llegan las notificaciones, es lo que les digo, ¿sí? Norberto Moreno nos saluda desde Arizona, va el saludo hasta por allá en Arizona. También está, este ya lo pasé, el comentario de Víctor M. Tonk Serrano, ¿cuánta gente votó en las pasadas elecciones del 2021 en monto? Votó más o menos un 52%, digamos que la votación fue como de 46 millones aproximadamente, no tengo el dato exacto. Fran Libra, Gilberto Lozano de Frena, ya lo demandó el CACAS. Juan N. Hernández, López molesto con el INE por no haber ofrecido tutsis y tortas en los promocionales. Eso es lo que dice Marilena Díaz. Saludos a la comunidad, ya es viernes y lo platico, cuidémonos. Francisco Javier Trujillo Aguirre, la consulta es una payasada, Xóchitl Marín, no me permiten compartir, ya ven, esto nos está pasando tristemente, pero vamos a buscar acciones. Ed Ávila, un saludo maestro a usted y a la comunidad, excelente fin de semana. Sara Góngora dice, y lo del metro con Ebrard, Delgado, Sheinbaum, serán los primeros en hacer valer la ley, no hay que consultar. Marilú Montoya Esparza, Sergio Negrete, muchos saludos. Marta Cárdenas, es obvio, yo no voto, no me presto para circos. Bueno, pues hasta aquí. Hay mucho que platicar, mucho de qué hablar, decirles, reiterarles el asunto de la pandemia. Miren, Jaime Matus me manda la información, 19,346 contagiados, ese es el número, y muertos en las últimas 24 horas, 459. Eso les da una idea de cómo está ocurriendo. Les presento esta gráfica que difunde Mega Noticias TVC para que ustedes vean cómo se sigue comportando la pandemia. Miren, aquí está, vean el crecimiento que está teniendo, esto lo pueden observar ustedes para que tengan el cuidado con respecto a la mascarilla, el uso de la mascarilla, la distancia, ventilar los lugares. Eso es muy importante. Y también les recuerdo, hay que vacunar a los niños. Les deseo que tengan un excelente fin de semana. Aquí estaremos por si hay algo que comentar y lo haremos con mucho gusto. Por ahora, gracias por su compañía. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho, por favor.